Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes y es martes de hablar de periodismo aquí a través de las frecuencias de Radio Educación. Estamos iniciando una emisión más de Periodismo Hoy. Yo soy Andrés Solís y como siempre con el placer y el enorme gusto de compartir este espacio a la distancia todavía en el ciberespacio con mi querida Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo te va? Muy bien, Andrés, encantada de saludarte en este martes de Periodismo Hoy, también martes de Bienal Internacional de Radio, que arrancó sus actividades ayer, 12, pero bueno, toda la semana habrá conversatorios, conferencias, por ahí también sé que hay talleres, pero bueno, esos fueron con previa inscripción y el cupo se llenó rapidísimo. Igualmente está el concurso de producciones radiofónicas, así que va a ser una semana muy movida aquí en nuestra casa en Radio Educación y pueden checar todos estos eventos en Facebook, me parece que es como la manera más sencilla, escribiendo Bienal de Radio y allí luego aparece todos los cartelitos con estos eventos. De hecho, 15 de julio, dentro de las actividades, hay una conferencia sobre el periodismo en un continente pluricultural. Y esta conferencia está a cargo de María Teresa Juárez, también nuestra colaboradora aquí en Radio Educación. Y bueno, ella también está en Periodistas de a Pie, nada más como una probadita de los eventos, pero hay muchos más que los pueden seguir precisamente a través de las redes sociales de manera virtual por esta cuestión de la pandemia, claro. Sin lugar a dudas, la Bienal de Radio es un espacio seguidor de la Bienal, he participado en algunas cosas con algunos trabajos y creo que cada vez es mucho más intensa, mucho más llena de personas expertas y de más aprendizaje. Y en el contexto de la pandemia, bueno, sin lugar a dudas creo que será una experiencia importantísima, pero como siempre, Radio Educación, nuestra casa, la transmite prácticamente íntegra. Así es que dense una vuelta por las frecuencias de Radio Educación y si no, chequen la página en Facebook, es facebook.com/Bienal de Radio, facebook.com/Bienal de Radio, para que aprendamos en colectividad este bello arte de hacer radio. Pero bueno, hoy tenemos un programa que no es necesariamente muy radiofónico en el sentido estricto de lo que vamos a platicar, porque vamos a hablar de un género periodístico que es fundamentalmente visual. Y es que, en opinión de muchas personas, la caricatura política tiene esta función de criticar los problemas sociales y tiende a hacer reír a quienes estamos consumiendo el cartón político, o cuando menos, pues nos sacan una muy buena sonrisa de sarcasmo para poder menguar en cierta medida el drama nacional, Ale. Sí, Andrés, el cartón político es poderosísimo porque, transmite ideas, conceptos, problemáticas muy complejas a través de una caricatura. Actualmente es una de las formas del periodismo más populares, aunque debemos tener claro que se trata de periodismo de opinión. Y es un género periodístico en sí mismo. Déjame contarte una historia, porque en algún momento yo trabajaba en un periódico, era yo subjefe de redacción en el extinto periódico Tribuna a finales de los años 90, y un día el cartonista no mandó su cartón, y entonces ¿qué entro yo de bateador emergente? Y siendo un pésimo dibujante, tuve ahí un pequeño acercamiento porque me publicaron varios cartones, algunos los tengo por ahí guardados, pero la verdad es que yo soy pésimo dibujante y muy malo para este tipo de cosas. Yo simplemente era el relleno espacios. Así es que hoy sí vamos a hablar con alguien que sabe del tema. Hoy vamos a platicar del oficio del monero y lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto a la memoria del queridísimo Antonio Helguera, quien falleció lamentablemente hace unos días, y para platicar sobre el arte del monerío y el arte de hacer caricatura, pero sobre todo también para platicar un poco de Toño Helguera, vamos a tener aquí en este espacio al gran Rafael Pineda, mejor conocido como el Monero Rapé.
Pues ahí está, les invitamos a que se queden aquí con nosotros a escuchar esta conversación, pero antes de todo esto, también estoy muy contenta porque vamos con Periotips en su nueva etapa, ahora con la colaboración del editor de la semana, de Luis Roberto Castrillón, y el tema de hoy es el periodismo satírico. Periotips. Hola, soy Luis Castrillón, el editor de la semana para Periotips. A través de diferentes cápsulas iré, en adelante, junto a ustedes, explorando diversos temas relacionados con la desinformación, las llamadas fake news y, por supuesto, cómo podemos aprender a prevenir o incluso a vivir en un entorno en el que la desinformación se ha convertido prácticamente en un virus que enferma nuestra vida social y pública. Y el tema de hoy, para ir aclarando, es el periodismo satírico. Ese a través del cual algunos medios de comunicación, principalmente en la web, han popularizado tanto en México como en el resto del mundo y que muchas veces nos hace creer en situaciones absurdas, pero finalmente creíbles. Lo primero, si bien lo que los medios satíricos publican es falso, es decir, no corresponde a noticias verdaderas, no por eso debemos considerarlo desinformación. La diferencia entre la sátira periodística y la desinformación es que en la primera el objetivo es hacer una exposición burlesca, sarcástica e irónica de la realidad recurriendo al lenguaje noticioso. El objetivo es, además del entretenimiento, hacer una crítica mordaz a la vida pública. Quien lo lleva a cabo no tiene la intención malsana de engañarnos, sino de invitarnos a reflexionar sobre lo que ocurre en nuestra sociedad a través del humor y la exageración. La enorme diferencia con la desinformación y las noticias abiertamente falsas es que estas últimas son creadas por personas o grupos específicos que tienen un interés particular en obtener una ganancia determinada, generalmente de tipo político partidista o ideológico, para sumar más adeptos a sus causas o propósitos. Es decir, mientras quienes hacen periodismo satírico tienen la intención de entretenernos y llevarnos a pensar sobre la sociedad en la que vivimos, quienes generan la desinformación intentan, básicamente, engañarnos y que no nos demos cuenta. Incluso, frente a esa situación, los medios y los periodistas que recurren a la sátira como género reflexivo y de análisis social generalmente nos advierten de alguna forma que lo publicado es falso y se trata de eso, una broma para ponernos a pensar. Pero eso sí, cuando compartamos este tipo de publicaciones, nunca estará de más recordarle a nuestros contactos que se trata de un divertimento y no de una noticia real. Soy Luis Castrillón, el editor de la semana para Periotips. Pues yo espero que este nuevo episodio de Periotips, esta nueva etapa con el buen Luis Roberto Castrillón, les haya gustado tanto como el trabajo que durante poco más de un año hizo nuestra querida productora Graciela Ramírez. Y pues cualquier comentario, por supuesto que siempre será bienvenido sobre Periotips, pero también sobre en general sobre este programa de Periodismo Hoy. Así es que recuerden, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter estamos como @hoyperiodismo y ahí recibimos todos sus mensajes. Así es como el mensaje de Lilia Palacios Lascano. Muchas gracias, Lilia. Nos dice: Alexia y todos los colaboradores de este programa, los felicito. Cada 8 días lo escucho, los felicito porque es una puerta a la verdad periodística y la verdad, sí tenemos una visión más amplia de lo que debe ser y no debe ser el periodismo. Bienvenido, Luis Roberto, nos dice Lilia Palacios Lascano. También nos escribió Mario, dice: hola, buenas tardes, me encantan sus noticieros en la mañana y esta nueva sección que anuncian en el programa es buena, pero hay que reconocer que el gobierno actual ha hecho una mayor investigación de los funcionarios corruptos. Al igual, hay que reconocer que hasta que AMLO anunció la presencia de notas falsas, ningún noticiero se encargaba de desmentir las noticias y aún así este nuevo colaborador nos quiere comparar con otros países. Lo único que puedo decir
es que México es México. Abrazos a todos. Muchísimas gracias, Mario, por tu participación y tu comentario. Gracias, Mario, aunque debo decir que sí, por ahí hay algunos esfuerzos, está verificado, también está el sabueso de Animal Político e Infodemia por parte del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, algunos intentos por desmentir notas falsas de otros propios medios de comunicación. Pero bueno, también Elvia Gilbon nos dice: Luis Roberto Castrillón, felicitaciones, me da gusto que no decaigas, excelentes tus reflexiones e intervenciones. Pues ahí está, le hacemos llegar el comentario. El infaltable Lorenzo Sánchez dice: hola, buenas tardes, es muy importante luchar contra la información falsa. A mi juicio, la población se encuentra severamente desinformada y el trabajo de Luis Roberto es necesario. Miles de personas hablan de temas que por desgracia no conocen y de ello parten las mentiras en medios e internet. Creo que la fotoperiodista de la trivia es Frida Hartz. Conocí su trabajo desde que era muy niño. Les abrazo. Muchísimas gracias, Lorenzo. Te mandamos un gran abrazo a ti. Pues sí, la periodista de la trivia de la semana anterior, en efecto, era Frida Hartz. Le diste al clavo, querido Lorenzo Sánchez. Y bueno, también Hanna Bucio nos dice: buenas tardes a todo el equipo. Por favor, deseo pedirles una especial felicitación porque a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, termina su primaria mi sobrino Iki Sure y la secundaria Yaik Bucio. Espero haberlo dicho bien. Para ambos les mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra adoración por cada uno de sus logros. De antemano, 1,000,000 de gracias, dice Hanna Bucio. Iki Jalik, pues muchas felicidades. Juan Ernesto Guerrero Mancera nos escribe: buenas tardes, equipo de periodismo. Hoy toda persona tiene derecho a estar bien informada. Las y los periodistas y autoridades pueden saber de qué hablan o no, y la responsabilidad de uno es buscar un buen comunicador. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Claro que sí, Juan Ernesto, hay que recordar, la obligación de todo periodista, de toda periodista, es informar. Y por último nos dice Alejandro Jaramillo: muy interesante entrevista. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos y todas por escribirnos, por tomarse esos minutitos para mandar sus mensajes. Y bueno, ¿qué les parece si vamos entrando en materia con las primeras pistas de periodismo en persona? Que el día de hoy se trata de un periodista nacido en Chiapas, a quien yo personalmente le profesé un profundo aprecio y admiración. En 1968 fundó uno de los diarios más representativos de la historia de su estado. Se llamaba Tiempo, este periódico, un medio de comunicación que se convirtió además en un instrumento de defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Si bien este personaje fue periodista por convicción, como ya lo decías, Andrés, de profesión era abogado, una carrera que estudió con la firme idea de ayudar a quienes sufrían de injusticias y no podían pagar a alguien que los defendiera. Así que si ya saben de quién se trata, comuníquense con nosotros. Mientras vamos a escuchar una primera parte de nuestra entrevista con Rafael Pineda, el Monero Rapé, con quien hablamos del cartón político en homenaje al gran Antonio Helguera. Vamos a escuchar. El cartón político siempre ha tenido dificultades para ser aceptado debido a que significa, en primera instancia, una burla, la chacota, el cotorreo. Es decir, hacemos mofa de las personas que generalmente pues representan un papel importante dentro de la sociedad, las figuras públicas, no importa de quién se trate. Pero de eso se trata precisamente, de soltar el aguijón, de tirar el buscapié, como decimos en el barrio, criticar e incomodar para que las cosas se muevan en las altas esferas del poder, pero también en la conciencia ciudadana. Y déjame decirte, Alexia Cervantes, que el cartón político es uno de mis géneros periodísticos preferidos, sobre todo porque como yo soy pésimo dibujante, soy un excelente consumidor. Así es, Andrés. Vaya, ya bien lo decías, el cartón político siempre ha tenido dificultades para ser aceptado, pero aceptado por los que aparecen en estas caricaturas, porque a los demás nos encantan. Pero justo para darnos todos los pormenores, para platicarnos a las audiencias que son estudiantes de periodismo o que ya trabajan en esto, para darnos los pormenores respecto a la labor del monero, tenemos el gusto de conversar con Rafael Pineda, mejor conocido como el Monero
Monero Rapé, director de la revista El Chamuco, y bueno, pues quisiera compartirles que hacemos este programa como un pequeño homenaje en memoria de Antonio Helguera. Habíamos hablado con él respecto a su participación en este programa y pues lamentablemente el día de su fallecimiento era el día que teníamos esta cita, así es la vida, pero hacemos esto de verdad con mucho gusto recordando a Helguera. Bienvenido, Rapé, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Periodismo Hoy. No, muchísimas gracias a ustedes, porque precisamente sí me había mencionado Toño de esta entrevista el viernes precisamente en que se nos fue, porque de hecho nos habíamos quedado de ver para echarnos una chela. Me dijo que a las 8:30 de la noche de ese viernes iba a ver con ustedes. Y bueno, pues qué te digo, estamos de luto, estamos todavía muy tristes, estamos celebrando su vida, estamos muy, muy honrados, muy agradecidos de haberlo conocido y de haber trabajado codo a codo con él durante casi 25 años. Pues sin lugar a dudas, creo que Helguera deja una escuela y seguirá siendo un referente y que vamos a recordar por muchos años, como hemos recordado a grandes como Naranjo, como el propio Guadalupe Posada, me querido Rapé. Y la verdad es que agradecerte que estés aquí al pie del cañón como buen monero, ¿no? Porque si algo caracteriza a este gremio periodístico es que siempre están ahí con el lápiz dispuesto a darle con todo a quien se les ponga enfrente. Pero déjame platicar, o platícanos más bien, platícanos, mi querido Rafa, ¿tú cómo defines el cartón político? ¿Cómo es para ti este género periodístico? Pues mira, es un género de opinión totalmente trabajado desde el dibujo, es un discurso que descansa, o mejor dicho, se trabaja en el dibujo, es un punto de vista, va firmado, no debe ser, desde mi punto de vista, la ilustración del punto de vista de un editor o un periódico, una línea editorial, un director editorial. Yo creo que el caricaturista debe de estar muy consciente que principalmente debe ser un periodista que trata de resaltar el punto nodal de una situación política en especial. Situación política, en este caso, cuando te dedicas a esto, ¿no? A la caricatura política, porque hay caricaturistas que pueden también dibujar sobre la ciencia, sobre otros temas. Pero la caricatura, precisamente la que hacemos en el Chamuco, la que venía haciendo Helguera, Ríos, Helio Flores, Naranjo, Hernández, El Fisgón, Patricio, Boligán y muchos otros, es esa precisa síntesis de la situación política. Y tiene que ser bien vestida con el humor. El humor está tremendamente demostrado que ayuda mucho a entender las cosas, a que se quede el mensaje en la mente del lector. El humor lo usan los publicistas, lo usa mucha gente, es un método casi infalible para que el mensaje quede perfectamente tatuado. Y cuando tú resaltas una contradicción como la que se encuentra en el choque del discurso político y la realidad, pues eso te da bastante risa, ¿no? Es cuando tú resaltas esa contradicción en un cartón político, que es básicamente la fórmula, la más sencilla, la más directa, con la que puede cualquier aprendiz de caricaturista a practicar, es esa, encontrar la contradicción entre el discurso político, entre lo que dice el político, la política, y lo que está haciendo en el dibujo. Esa es la fórmula básica. Y bueno, a veces puedes prescindir del texto y es cuando se agradece mucho más porque pues la puede entender cualquier persona. Cuando hablas de temas universales, cuando resaltas hablas de, no sé, temas que le atañen a todo el planeta, pues también se vuelven incluso para toda la vida. Oye, Rafa, qué bueno que tocas este punto porque por ahí justo yo veía una conversación en Twitter con Helguera, que la gente le criticaba o le decía, bueno, es que tú ya no eres crítico ahora que llegó Andrés Manuel, y él dijo atinadamente, espérame, este es un género de opinión, y así como tú, yo también tengo derecho a tener mi opinión y soy muy transparente con ella. Pero ¿cuál es la repercusión actual, digamos, de los cartones? Porque mucha gente luego se pregunta
pregunta o nos preguntamos si ahora van en franca competencia con los memes o si no es el caso. ¿Qué nos dices? No, para nada, y eso lo teníamos muy, muy, muy claro desde el principio de los memes. Los memes son una representación gráfica hecha con algunas aplicaciones o el que tenga la facilidad para usar el Photoshop o distintas otras herramientas para jugar con fotografías y rescatar escenas de películas o cosas por el estilo, y es el chiste inmediato, ¿no? Y pues claro que es muy gracioso. Esas mismas cosas las encontrábamos o las seguimos encontrando en una conversación con el taxista o en el mercado o en los baños públicos. A mí me parece un ejercicio fascinante, democrático, indispensable, pero de ahí a que compita o que se le quiera asimilar o que esté arriba del cartón político, y no es que el cartón político sea una cosa superior, o sean las bellas artes de las expresiones gráficas, tiene mucho que ver la preparación artística del ejecutante, ¿no? Del caricaturista, pero yo creo que sí el caricaturista político responsable es aquel que no se va con el chiste fácil, el inmediato, el obvio. De hecho, una de las reglas que nosotros siempre nos hemos impuesto es la de no caer en la primera idea, porque suele ser la más obvia, y esa obviedad suele caer en el lugar común, y el lugar común y la repetición, pues eso lo hace con todo respeto cualquiera. Y el trabajo de un caricaturista serio, responsable, que quiera brindarle a sus lectores una opción fresca de el tapado, del mentiroso, del ladrón, del que sale del excusado. O sea, hay tantas maneras de decirle a alguien ladrón, mentiroso, y todo lo demás, que sería un poco perezoso caer en el lugar común. Entonces, la responsabilidad de un caricaturista serio y responsable es buscarle la vuelta, es darle 3 vueltas a una idea, 3, 4 vueltas. Es un consejo que nos han dado los maestros exactamente, Ríos, Helio Flores, Naranjo lo llegó a comentar. O sea, hay una diferencia notable entre los caricaturistas flojos, impreparados, poco inteligentes, que los del resto. Fíjate que dices algo muy, muy interesante y déjame preguntarte esto entonces. ¿Cuáles son las características, cualidades, conocimiento y formación que debería tener un buen monero? Porque, digo, las habilidades de dibujar se pueden ir puliendo o se deben ir puliendo. La lectura cotidiana de la prensa, de los diarios, estar informado permanentemente. ¿Tú qué le pedirías como mínimo a cualquiera que quiera ser cartonista? Pues lo primerito que siempre insisto a todo aquel o aquella que quiera ser monero o monera es precisamente entender que antes que dibujante necesita ser periodista. Y un periodista suele tener hambre y afición por la información, no solamente la información cotidiana, sino, bueno, para entender la información cotidiana tienes que entender la historia de la información, la historia de México, la historia de tu planeta, de tu continente, la historia política, un poquitito de psicología social, un poquitito de sociología. Sirve muchísimo entender un poquito de cine por la composición, el diseño gráfico. También las parodias son muy bienvenidas por los lectores cuando tú hablas de películas famosas, y no las más taquilleras o populares, sino las que han dejado huella. Del teatro también, de canciones, corridos, ópera. No te digo que seas un erudito, pero sí que tengas por lo menos esa hambrita por querer saber un poco más de lo que tú quieres plantear en tu cartón, en tu dibujo, en tu historieta. Tienes que investigar todos los días, te conviertes en un investigador. El trabajo de un caricaturista no empieza a las 4 de la tarde cuando te sientas a dibujar y entregas a las 8 o 9 de la noche al periódico. El trabajo del caricaturista empieza desde que despiertas y ya estás revisando, ahora más con esta vorágine informativa que existe con las redes sociales. Hay una facilidad tremenda para poder investigar cualquier tema hoy en día.
Antes, pues sí, uno se tenía que hacer de sus libritos de arte, de pintura, de la historia de la caricatura, de colegas, de historia de México. Charlabas horas y horas por teléfono con colegas. Lo sigue uno haciendo, ¿no? Y a veces es por WhatsApp, en círculos, y discutimos algún tema. Hay algo que no recordamos y lo buscamos. Todo, cuando tú planteas hacer un cartón político, tienes que recurrir a toda la información posible con respecto al tema que estás queriendo tratar. Cuando quieres usar caricatura, hacer caricatura donde tienes que combinar algo tangible con algo intangible, con un concepto, por ejemplo, la corrupción, ¿cómo la vas a dibujar? ¿Cómo la vas a plasmar? Pues haces un listado de todo lo que te suene a corrupción. Y luego la persona que vas a dibujar, bueno, ¿cuáles son sus características físicas o de qué partido es? Todo eso sirve, es tener todos tus sentidos bien abiertos, bien prendidos, para tener la capacidad de escuchar incluso lo que estás pensando, y por eso te la pasas escribiendo, rayoneando, y le das vuelta a lo que estás diciendo. Tienes que tener mucha atención a lo que lees, las columnas que tú prefieres leer, los artículos, los medios, todo es de ayuda. Todo ¿Y ayuda. qué tal la memoria, no? También muy buena Eso, memoria. tiene, pues eso es otro músculo que conviene mucho practicar. En la caricatura política te orilla casi por fuerza a que todos los días te dediques a ser un investigador, para que tú entregues tu trabajo y entonces los lectores, que son los que nos juzgan, quienes entienden el trabajo, quienes agradecen que el dibujo sea más o menos afortunado, que se entienda quién estás dibujando y que se entienda lo que quieres decir, y sobre todo les haces reír. Híjole, ahí ya le hiciste, cumpliste con tu trabajo. Ya saben que hacemos una pausa para recordarles que estamos en redes sociales, que ahí esperamos sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Recuerden que pueden enviar sus comentarios y sugerencias en torno al programa de este día o también cualquiera de los programas. Mándenos también sus respuestas a la trivia en Periodismo en Persona, porque hoy vamos a platicar la historia de un periodista que también fue conocido como el gobernador rebelde de Chiapas. Como lo mencionábamos previo a la primera parte de la entrevista, este personaje fundó junto con su esposa y también periodista Concepción Villafuerte el diario Tiempo, el cual dejó de imprimir años más tarde para darle paso a La Foja Coleta, que se sigue editando desde San Cristóbal de las Casas, y por ahí tenemos un podcast con Concepción Villafuerte, por cierto. Y además La Foja Coleta ya también se transmite por radio. En fin, comuníquense si saben ya de quién vamos a platicar aquí en esta sección de Periodismo en Persona. En tanto, vamos a seguir platicando sobre el cartón político como género periodístico con Rafael Pineda, el Monero Rapé, que hacemos este programa con muchísimo cariño, con mucho respeto y admiración, en memoria de Toño Helguera. Estamos platicando con el Monero Rapé, con Rafael Pineda, acerca de la labor de las y los moneros, esto como un pequeño homenaje en memoria a Antonio Helguera. Y Rapé, yo quisiera preguntarte justamente si quisieras contarnos cómo conociste a Toño Helguera, quisieras, no sé, ¿qué destacarías de su labor como monero? ¿Qué quisieras compartirnos? Ay, bueno, pues puedo empezar por partes, porque para mí fue una presencia crucial en mi vida como persona, como monero, como amigo suyo, como amigo de la familia de los moneros también, porque Helguera un día me llama por teléfono, ¿no? Yo les escribo, les mando mis porquerías ahí a la revista Chamuco cuando empezaba en el 95, les empecé a mandar mis cosas, 95, 96, no me acuerdo. Y entonces dejo un teléfono ahí atrás de un cartón y me habla el otro día y me pregunta que cuántos años tenía 23, estaba yo estudiando en la UAM Xochimilco, comunicación, y me dice, ¿quieres ser monero? Le digo, claro que sí. Pues vente mañana a la jornada, estaba en Valderas en ese entonces. Y ahí llegué a las 7 de la noche, como me dijo, y ahí conocí a la triada, a la triada de moneros de Chamuco, a Hernández, a El Fisgón y a Helguera.
y vieron mis dibujos y Helguera decidió adoptarme tal cual. Me prestó unos libros, me puso tarea, era muy estricto, muy estricto como maestro. Me ponía unas chambas loquísimas y ya cada semana yo me presentaba con mi tarea. Y bueno, ¿qué te puedo destacar del trabajo de Toño? Es que era precisamente eso. Yo lo conocí como maestro renacentista, sumamente estricto, y si no me gustaba, ahí estaba la puerta. Era una de las frases. Y la necedad y la admiración hacia el trabajo de ellos, pues me hizo quedarme y entender que pues no es un camino sencillo si quieres ser uno de los buenos, ¿no? Como ellos. Toño era un caricaturista yo siempre le decía que había una escuela del grabado que se llama Marianista. Para el que le quiere googlear, va a encontrar una similitud tremenda entre el trabajo de sombreado que hacía Antonio Helguera con esa escuela de grabado que hacía unos rasurados, unos sombreados espectaculares, anatómicos precisos, de escultor en el papel. Y bueno, eso creo que jamás podrá ser imitado por nadie, porque él era de una precisión arquitectónica, artística brutal. O sea, en verdad no había símil. Y también la lectura correcta, la lectura que no cualquiera tenía de la situación política diaria. Él solía darle en el clavo que nadie era capaz de alcanzar. Él tenía una estructura mental fabulosa, como de 50 tableros de ajedrez en multiplanos, en donde destacaba y concluía lo que nadie veía. Por lo mismo era muy recurrente que la gente lo buscara para pedir su punto de vista, en cualquier tema. El Fisgón y él platicaban muchísimo, no se diga con Pepe Hernández. Yo tenía a veces hasta miedo de hablarle, porque en verdad su estructura era implacable. Y yo nunca me consideré alguien tan afortunado como él, pero por eso es que siempre lo quise como maestro. Me quitaba lo burro en muchísimas cosas y me daba unas regañadas locas, pero afortunadamente logramos una amistad bellísima, maravillosa, de compadres, de cerveza, en donde podíamos dirimir cualquier tema. Y eso era maravilloso. Toño era amoroso, cariñoso, inteligentísimo, un gran amigo, un gran padre, un súper un monero que dudo mucho que vuelva a existir en este planeta. Total y absolutamente de acuerdo, mi querido Rafa. Y déjame preguntarte esto. Esas enseñanzas de un monero tan ejemplar y tan influyente como Helguera, ¿cómo crees tú que las puedas transferir a aquellos que puedan ser tus pupilos o aquellos que ya son tus pupilos? Precisamente con esas lecciones que él me daba, yo cuando doy mis talleres de caricatura, de dibujo, no suelo ser tan estricto, pero sí les muestro que es posible ese caminito. Ahorita ya es muy difícil que alguien aguante ese nivel de presión, pero creo que sí se puede enseñar que el camino de la caricatura debe ser muy respetable. O sea, no puedes tú creer que porque medio sabes dibujar puedes dedicarte a esto con facilidad. Creo que sí, algo que él también me enseñó fue el entender que es un trabajo tan especializado como el de un especialista médico, como el de un astronauta, ¿no? Como el de un científico. La labor del caricaturista es verdaderamente muy serio. Han habido ocasiones en las que nos han invitado a alguna plática así con público presente y nos ponen un rotafolios y ándale, pásale a hacer un dibujito, ¿no? Pues no son enchiladas, la verdad uno se tarda un rato en rascarle al cerebro y al papel para lograr un buen trazo, ¿no? Un buen sombreado. Digo, habrá compas moneros a los cuales yo también admiro mucho, porque pues en unos cuantos rayones logran el parecido de alguien y suelen ser muy chistosos, ¿no? Y tienen esa facilidad, esa habilidad. Habemos otros que no, nos tardamos un buen rato en encontrarle la hebra al queso.
para que le demos en el clavo, ¿no? Si queremos hacer un retrato rápido, pues, y que lo hacíamos a veces en algunas presentaciones o reuniones, y era como un ejercicio entretenido dibujar a alguien del público desde la mesa en la que estábamos hablando, o en algunas reuniones de trabajo también dibujar al compañero de enfrente. Esos son ejercicios pues, chistosos, divertidos, y que pues, se han coleccionado y nos hemos pasado entre nosotros. Pero te juro que el trabajo que queremos demostrar en las páginas que tenemos como tribunas, sí es defender que hay una necesidad de expresar un punto de vista a través del dibujo que tiene que ser muy profesional. Rafa, quisiera yo preguntarte cuáles crees que son los retos para el periodismo desde esta trinchera del cartón político. Si mal no recuerdo, por ahí del 2011, tú tuviste un episodio de, digámoslo, amenazas. ¿Cómo va ese tema en cuanto a la libertad de expresión que ustedes tienen? Porque su trabajo, pues sí, ya lo decíamos al inicio de esta charla, es rudo y a muchos molesta. A los que aparecen en los monos, por supuesto. Pues yo creo que a pesar de las mentadas, las amenazas, los insultos, la censura, ¿no? de algunos medios, de algunos directores, toda esta presión que pueden ejercer algunos haters y bots, yo creo que hay que hacerse el cuero duro y seguir trabajando. No es fácil, pero no hay de otra. Yo creo que el ejemplo lo puso Ríos. Ríos fue secuestrado por una serie de agentes del Estado en el 68, 69, no me acuerdo, y lo llevaron al Nevado de Toluca para amedrentarlo, y sobrevivió. Si Ríos no renunció en ese momento a seguir haciendo lo que hacía, con sus caricaturas tan combativas, en ese nivel, y después de haber vivido esa experiencia y no dejó de hacerlo, pues se me haría medio patético que nosotros por todas las mentadas y amenazas nos recluyéramos y dejáramos de dibujar. Creo que hay muchos ejemplos de caricaturistas en la historia de México que hay que seguir. Hay caricaturistas que en la época de Porfirio Díaz terminaron en la cárcel y murieron ahí, que les quemaron las imprentas o se las destruyeron. Creo que es uno de los trabajos mucho más heroicos, respetables, loables que se pueden ejercer en este país para tratar de alcanzar el bien común. Oye, y aun y cuando no estemos en un contexto tan delicado como el triste episodio de la revista Charlie Hebdo en Francia, ¿no? Que era un tema de caricatura política la que motivó el atentado, sí. Pero yo te preguntaría esta parte de que le preguntamos de repente a los colegas en estos contextos, porque de repente estar trabajando en la gran capital, en medios importantes, entrecomillados, pues nos da cierta tranquilidad, pero ¿qué pasa con los moneros que están en los estados? ¿Qué pasa con los moneros que no tienen el respaldo a veces de sus medios, que de repente se atreven a hacer cartón político sobre temas de crimen organizado, de corrupción política en lo local? ¿Tú cómo los ves en este contexto? Mira, lamentablemente he conocido muy pocos moneros respetables que en los estados estén trabajando por hacer un periodismo gráfico de combate, ¿no? Responsable y contestatario. He conocido, por otra parte, a muchos que precisamente viven de eso, de juntarse unos cuantos y acercarse a algún secretario de algún funcionario del gabinete, pues, a ofrecerle sus dibujitos para una campañita ahí por ejemplo, en Veracruz pasó para una campañita de vacunación y pues les cobraban una buena lana, te digo, buena lana, como para un enganche de una casa, a cambio de esos 50 o 150 dibujitos a favor de la campaña y enalteciendo al secretario y todo eso. Eso lamentablemente lo he visto mucho. Y me parece muy triste que le falte el respeto de esa manera al gremio y al oficio del periodismo, o sea, al periodismo responsable, que lamentablemente ya ha entregado muchos muertos, muchas muertas. Y eso es lo que me puede poner triste y enojado, porque es cuando
manchan, te digo, este noble oficio y hacen creer a muchos políticos que así debe ser el periodismo. Y qué te digo, de estos los pocos que son responsables, pues siempre se les trata de buscar y siempre se les trata de dar espacios por acá. Tenemos casos de moneros de Sinaloa como Ricardo Bobadilla y de Laguna también, el maestro Monsi. Hay muchos moneros que afortunadamente se nos han acercado porque lamentablemente no encuentran muchos espacios en sus estados y eso yo lo viví en Jalapa. Es muy difícil hacer periodismo de investigación, hacer caricatura responsable, combativa, cuando te cruzas con el político que acabas de dibujar en el cine, en el café, en el restaurante, pues porque son lugares muy chicos, ¿no? O sea, y todo el mundo se conoce y hay 3 bares, y hay 3 restaurantes, y hay 3 cines, un cine, y cosas por el estilo. Entonces, se convierte en una situación muy compleja en esos lugares. Aquí en la Ciudad de México, pues es exactamente la otra dinámica. Y no creas que por eso ya eso garantice una libertad de expresión plena. Todavía hay mucha censura por parte de directores de medios de comunicación que siguen haciendo del periodismo un negocio y entonces no les conviene este tipo de trabajos. Eso complica mucho las cosas. Sin duda hay que saber también reconocer cuando no es realmente un ejercicio periodístico y muchas gracias por ponerlo sobre la mesa, Rafael Pineda. Se nos acaba el tiempo de esta charla, pero no quisiera despedirte sin antes preguntarte dónde encontramos Chamuco, cuándo y dónde vemos Chamuco TV y si podemos tener acceso a programas anteriores, ¿no? Porque hace algunos días hicieron justamente un homenaje en Chamuco TV a Helguera, ¿no? Pues mira, la revista El Chamuco afortunadamente sí se encuentra en muy buena parte de la República, a pesar de los pocos recursos que tenemos para poderla poner en todos los kioscos, pero seguro la encuentras. La encuentras también en la página del chamuco.com.mx, ahí también la puedes pedir una suscripción digital, te llega el PDF todos los meses, y también la puedes pedir en físico. El programa del Chamuco lo transmite en el canal 22 los domingos a las 8:30, los martes a las 8:30 en TV UNAM y los jueves en canal 11 a las 8 de la noche. Y los videos, los programas anteriores, precisamente el del homenaje a Toño Helguera, ya está colgado en la cuenta del canal 22 de YouTube y es muy sencillo y pues a nosotros nos encanta leer sus comentarios y todo lo que quieran. O sea, en verdad nosotros nos hacen muy, 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 muy felices los comentarios de la gente. Así que pues ahí están. Pues no hay pretexto y además cotidianamente sigues publicando. ¿En qué medio? En Milenio, en el periódico Milenio, en la página 2, de lunes a viernes, y los viernes en la noche a las 7:35 en Milenio Televisión, Milenio 19, hago un time lapse, en donde tengo absoluta libertad de expresión. También en el periódico, ya eso sí, lo tengo que decir y reconocer, tengo plena libertad. Rafael Pineda, colega guamero, monero de profesión, periodista por convicción. Qué placer que hayas podido platicar con Alexia Cervantes, con tu servidor Andrés Solís, aquí en Periodismo Hoy, con las audiencias de Radio Educación. Y qué bueno que se nos acabe el tiempo porque nos das pretexto para invitarte nuevamente. No, cuando quieran, el honor es absolutamente mío, me siento muy, muy agradecido y espero que nos volvamos a sentar a platicar. Así será, muchísimas gracias. Y recuerden que pueden volver a escuchar cualquiera de nuestros programas en la sección de podcast de la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Ahí está la sección de Periodismo Hoy, donde pueden escuchar todos y cada uno de los programas que hemos emitido al aire desde la primera semana de marzo del 2020. Así que no se les olvide, también lo pueden descargar en sus teléfonos inteligentes de la marca de La Manzanita. Y vamos a meterle velocidad, la velocidad que nos indica la producción. Llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista, uno de los fundadores de Tiempo en Chiapas, el primer medio en informar sobre el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por allá de 1994. Escuche muy bien, ¿de quién se trata?
Periodismo en persona. Hoy dedicado a Amado Avendaño Figueroa. Algunas personas lo conocieron como el gobernador rebelde en un Chiapas convulso por el levantamiento zapatista, pero antes de eso fue abogado de profesión y periodista por convicción. Quienes le conocieron saben que murió sin un peso en la bolsa, porque cada que tenía 50 centavos de más, se lo daba a quien lo necesitaba. Hoy recordamos al defensor de los pueblos indígenas de Chiapas, Amado Avendaño Figueroa. Amado Avendaño Figueroa nació en Mapastepec el 14 de septiembre de 1938, fecha por demás trascendental para la historia de su estado, pues ese día Chiapas conmemora su adhesión a la República Mexicana. Durante su juventud viajó a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde estudió la licenciatura en Derecho con la firme intención de convertirse en defensor de las personas que no podían pagar por un abogado. En poco tiempo, Amado Avendaño se ganó la confianza de muchas personas, especialmente de indígenas, que eran las que más padecían los históricos abusos y la falta de acceso a la justicia. De manera efímera y fortuita, tuvo su primer contacto con la política, al convertirse por unos meses en presidente municipal interino de San Cristóbal. La defensa de los derechos humanos llevó a Avendaño Figueroa a encontrar en el periodismo un camino para denunciar los abusos del poder y sobre todo para dar voz a quienes no la tenían. Fue así que, en 1968, con el acompañamiento de su esposa, la también periodista Concepción Villafuerte, fundó el diario Tiempo, enfrentando permanentemente el acoso del poder público, la falta de insumos y tecnología para imprimirse. Tiempo después se convirtió en el medio más influyente de la región de los Altos de Chiapas. El 1 de enero de 1994 fue el primer medio en informar sobre el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y dio cuenta detallada de la toma de San Cristóbal por el subcomandante Marcos y sus milicianos. A partir de ese momento, Amado Avendaño y Tiempo recibieron en exclusiva todos los comunicados rebeldes por ser un medio en el que confiaban los zapatistas, al tiempo que la pequeña redacción del diario se convirtió en la redacción para todos los medios del mundo que acudieron en cascada a cubrir la revolución del sureste. Avendaño Figueroa no lo cambió este suceso. Siguió fiel a sus convicciones y su espíritu solidario lo llevó a ayudar a cuanto periodista llegaba a pedir su ayuda para llegar a territorio zapatista. Ese mismo año de 1994, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, lo buscó para que fuera su candidato a gobernador. Dicen que le robaron la elección y se declaró gobernador rebelde. Durante la campaña fue víctima de un atentado en un recorrido por las peligrosas carreteras chiapanecas. Un camión embistió la camioneta en que viajaba, causando la muerte del chofer y uno de sus sobrinos. Amado resultó con lesiones graves y su hijo Amado Avendaño Villafuerte apenas con algunos golpes. La familia recuerda que el mismísimo presidente Carlos Salinas de Gortari fue a visitarlo al hospital, en un acto que siguen recordando como de profundo cinismo, pues siguen creyendo que fue el gobierno federal y el PRI quienes intentaron asesinarlo. Amado Avendaño no se acobardó. Dejó la política, pero no el periodismo ni la defensa de los derechos humanos. Dejó de imprimir Tiempo para comenzar a editar La Foja Coleta, que se sigue editando desde San Cristóbal de las Casas. Don Amado, como le decían sus conocidos, murió el 29 de abril de 2004,
acompañado de su familia y con el acompañamiento de decenas de periodistas y cientos de personas que lo recuerdan como un gran referente del periodismo libre en Chiapas. Es hora de despedirnos, como siempre el tiempo se nos agotó, pero muchísimas gracias por haber sintonizado este espacio a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación. Un placer como siempre estar al otro lado del micrófono. Ya saben que tenemos una cita todos los martes, pasadito de las 13 horas, y que seguimos la conversación en redes sociales, en Facebook como Periodismo Hoy, en Twitter también como @hoyperiodismo, y hasta andamos pensando en hacer algo de TikTok, pero bueno, les avisaremos más adelante. En tanto, pues como siempre, mi querida Alexa Cervantes, un placer compartir este espacio contigo. El placer es mío, Andrés Solís, hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.